Muy bien, pues bienvenido César al podcast, a Identidad Cristiana, el podcast. Gracias por echarte la vuelta. La verdad es que valoro tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Israel, muchas gracias por la invitación. Contento de poder estar parte de tu podcast. Gracias, gracias. Oye, recientemente el 24 y 25 de diciembre, ¿cómo te fue? ¿Cómo la pasaste? Bien, bien, fíjate, yo vivo en El Paso, Texas, y aunque no tengo familia directa allá, Ujú. porque yo soy de aquí de Monterrey, he hecho amistades que se han convertido como mi familia, entonces Ok. siempre me invitan a pasarla con ellos y ya sabes, hacemos ahí intercambio de regalos y la cena, y todo muy bonito, la pasé muy a gusto con ellos y tuvimos un buen tiempo, luego fuimos hay un festival, no festival, ¿cómo se dice? Una presentación de luces Ok, sí. en la ciudad por la temporada. Entonces fuimos con mi amigo y su esposa y los niños ahí en el carro y las luces muy bonitas. Lo vi en tus historias Ah, ¿lo de viste? Instagram. Sí, sí, sí. Que Sí, iban un recorrido como en las camionetas, dentro de las ándale, camionetas, exacto. y Y ya te piden que apagues la luz para que no lo aprecias encandiles a mejor. Ajá, y lo tienen una estación de radio, te dices, sintoniza tal radio y te ponen la música de Navidad que Dinámico, va con el con escenario. el tema de las luces. Qué Sí, padre, muy padre. qué padre, qué padre. Qué bueno, pues bienvenido. Oye, a ver, la pregunta que generalmente empiezo con los invitados, ¿cómo llegas tú al bonito mundo del cristianismo? ¿Llegas a través de una invitación de algún amigo, de tus padres? ¿Vienes de una cuna cristiana? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, pues mira, ahí te va. Yo crecí en un hogar católico ¿Ok? y toda mi infancia y adolescencia estuvo vinculada con una iglesia católica y era nuestro mundo, el coro. Mis hermanas estaban en el coro y siempre me ha gustado la música, entonces me llamaba la atención ir a ver al organista. Ok. Y yo iba a los ensayos, y siempre, pues, me gustaba que cantaban, ¿verdad? Pero más que nada, yo tocaba el acordeón y el piano, entonces me gustaba ir a ver pero bueno, ahorita te platico un poquito más de eso. Más adelante, bueno, y fui a los 15, 16 años, eh, el organista de repente faltó. Ok. Mis hermanas, mi hermano se sabe las canciones y entonces yo les salvé ahí varias. Entraste al quite. Sí, entré. Entonces ya después, cuando el organista se tuvo que salir, ir a otra ciudad, algo así, Ok. entonces me invitaron a mí y fui director del coro en la iglesia católica a los 15 años. A los 15 años ya Sí. empezaste como director de coro. Wow. Este, y luego a los 17 mis papás me inscribieron en un programa como de estudiante de intercambio Ok. para ir a Estados Unidos y ahí fue reforzar el inglés, porque yo ya estaba en clases de inglés aquí en Monterrey. Pero nunca es lo mismo practicarlo, ¿verdad? Claro. Y empaparte de hablar puro inglés. Entonces me inscribieron en ese programa que mis primos habían estado, yo también quiero. Y la organización, tú llenas un formulario y la organización, después de ver todo tu historial de cómo eres, quién eres, tu familia, te buscan una familia más o menos afín a Ok. ti. Y al final, un mes antes me avisan, te vas a ir a Nashville. Me tocó irme a Nashville, la ciudad de Nashville, Tennessee. Y, y pues es una familia cristiana. Yo Ya. llegué y ellos me dieron la opción, pues claro, ir a la escuela y todo era opcional para mí, pero yo quise hacer todo. Y me dijeron, nosotros vamos a una iglesia cristiana, es una denominación bautista,
Ok. Si quieres ir con nosotros, está bien. Si no, no está bien, te quedas en la casa. Y así. Entonces le dije, no, yo sí, sí voy. Pues también porque yo entiendo la importancia de conectar, hacer vínculo con la Con la familia. familia Y, que te está recibiendo. claro. Entonces, eran 5, tenían 5 hijos y yo era el mayor, yo era el sexto. Ok, ok, ok. Este, Total, para no hacer la historia larga, yo iba a la iglesia, pero nunca participé en un llamado o en un así de que viera a recibir a Cristo, sino que fue en una actividad que hicieron para jóvenes en el gimnasio, de que vénganse, vamos a convivir, va a haber comida, hot dogs, música. Y en ese convivio, eh, un pastor de jóvenes me llamó a su oficina y ahí en su oficina me compartió, así como estamos tú y yo. Ok. Oye, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Necesitas hacer estas decisiones para recibir a Cristo en tu corazón? ¿Ya lo has hecho? Y yo así, pues no sé, yo creo que sí, bro. Nunca lo había habido tan claro. Ok. Entonces, ahí en su oficina yo hice la oración de recibir a Jesús. Y porque yo dije, no, pues es algo bueno, o sea, no tengo nada que perder y a lo mejor sí tengo mucho que ganar. Y ahí hice la oración de recibir a Jesús. Y a partir de ahí le dije a la familia cuando llegué a la casa, oigan, hice esto, recibí a Jesús en mi corazón. Y se emocionaron, apagaron la televisión Wow. y me felicitaron. Y yo así como que, entonces es algo importante. Sí. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 17. Ya 17. Iba para los 18. Y así fue como recibí a Cristo y paulatinamente yo empecé a notarme diferencias, empezó adentro de mí un hambre natural de buscar más a Dios Ok. y un platicar con Dios, orar, establecer una conexión que yo pues ya la tenía también de la conciencia de Dios desde la Iglesia Católica, pero como que fue un despertar nuevo y sincero, ¿no? Y de ahí regresé a México. Otra vez procuré a mis amigos que hasta la fecha los veo. Ahorita Sí, sí, el que sí. acabas de conocer, vino un muchacho, un amigo a saludarme. Sí. Es de ese grupo del coro católico. De esa época. De esa época hasta ahora mantenemos esos vínculos. Ok. Pero yo en lo personal ya empecé a sentir como que yo necesito algo más de Dios, no sé, algo más sólido. No sé cómo describirlo y tengo respeto por mis amigos católicos, claro, pero esto fue personal y yo empecé en una búsqueda. Tenías una necesidad interna. Exacto, de crecer más, de nutrirme de la Biblia y de todo más. Entonces, empecé a buscar, una de mis hermanas bueno, la primera en convertirse fue una de mis hermanas en una iglesia bautista, Aquí en aquí Monterrey. en Monterrey, Ok. antes de yo irme. Entonces, ella me invitaba, vente, y yo iba y me gustaba la música, me gustaba su música, iba a días de campo y se llevaban las guitarras y Sí. cantaban bonito, y cantos muy bonitos. Este, un, un muchacho compositor increíble, se llama Joel Sierra, Ok. de unos cantos, no sé si lo conoces, pero no sé si vive aquí todavía en Monterrey, pero un don de composición y cantar impresionante, muy inspirado, muy poético. Entonces me gustaba ese ambiente, pero en sí la iglesia no me gustaba tanto. Ok. Se hacía muy, como, no sé, muy seria, muy... algo a mí como que me faltaba, una chispa. La palabra, saben mucho de la palabra y los respeto muchísimo. Mi, mi, mi admiración por todos ellos.
Y luego otra de mis hermanas empezó a ir a una iglesia pentecostal. Ok. Y me invitó y me gustó, o sea, era como el contraste opuesto. Sí. Y no malinterpretes, o sea, yo entiendo que todos tienen su personalidad, sus formas, sus formas, y todo es válido. Claro. Y aquí era lo opuesto del ambiente solemne. Sí. Era fiesta, era alegría, júbilo, ajá, cantos así rápidos, danza. Sí. Y ya al principio así como que, ¿qué es esto? Pero ahí fue, en esa iglesia, se llama Templo Sinaí, no sé si todavía está, pero en aquel tiempo era así una iglesia donde venían predicadores internacionales y un mover de Dios muy, muy fuerte. Y ahí fue donde recibí el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y también me invitaban a tocar ocasionalmente. Alguien supo que yo tocaba ahí. Me invitaban a tocar el acordeón y luego órgano. Faltó un organista y me invitaron. ¿Ahí entraste? Sí, ahí entré. Y fue un momento muy bonito. Después me invitaron a otra congregación, a un retiro. Okay. Y yo no sabía si ir o no, porque era año nuevo y total, este fue un amigo que era mi vecino de niños y luego ya después nos volvimos a encontrar. Un saludo para Andrés por ahí. Y él me invitó y encontré ese punto medio. Ok. En un buen balance entre las dos cosas, ¿no? Y me establecí ahí por varios años. Ahí fue donde crecí, en la iglesia Castillo del Rey. Ok. Y ahí fue donde tuve esa época de crecimiento espiritual más pronunciado en mi vida. Ok, en Castillo del Rey. Wow. Cuando se juntaban en la carretera nacional, que era el único. Sí. Después crecieron hacia el sur de Monterrey. A hacer muchas Castillo del Rey en toda la ciudad, pero solamente inició ahí, allá en la carretera. En la carretera nacional. Uh-huh. De tus 15 años pasas por las iglesias, católica, bautista, pentecostal, llegas a Castillo del Rey. ¿Más o menos qué edad tenías ahí cuando llegaste ahí? Tenía, creo que 20. 20. 19 o 20. Ya ibas para 20, ok. Y el tema, César, del nacimiento del grupo Alas de Águila, que sobra decir lo que influenció y lo que impactó. ¿Cómo nace ese grupo? Te tengo que primero hablar un poquito de antes. Ok. De hecho, te tengo una sorpresa. A ver. Yo sé que ya los formatos han cambiado, pero mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Un CD de la remasterización que tuvimos hace un tiempo. Muchas gracias. El 21 aniversario. Ahí al final te va a molestar para que lo firmes. Sí, si claro, claro. El favor. Sí. Te tengo que contar el contexto porque primero yo trabajé en estudios de grabación. Okay. Aquí en Monterrey era mi sueño siempre, hasta que se me hizo y tuve la oportunidad de estar a mis 20 años, estar trabajando en estudios grandes aquí en Monterrey. ¿Cómo cuáles? El Multimedios, el estudio de Multimedios Estrellas de Oro. Ok. En aquel entonces se llamaba Grupo Pipsa. Y ahí estuve y después, no sé si un año después o más o menos por ahí me hablaron de Discos Disa. Discos Disa. Ajá. Una compañía que era de grupos de mucho peso en el ámbito de música grupera. Sí. De ópera. No, grupera. Grupera, sí, cómo no. Uh-huh. ¿Cómo no?
Entonces, estando ahí, primero en Pipsa, yo ya siendo cristiano, como que me entró un deseo. Dije, ya Dios me concedió ser ingeniero de audio. Ahora quiero ser productor, pero no de cualquier música. Quiero hacer música de calidad que le deje algo bueno a las personas. Ok, ese era tu Ese era mi propósito. propósito. Y hablar de Dios, cuanto mejor, ¿entiendes? Claro. Entonces, porque de pronto me tocaba grabar a grupos que pues sonaban bien, pero las letras eran así de que borrachera y de así. Sí, que era el auge en Monterrey en esa época. O Ajá. sea, la grupera, La cumbia. cumbia, tejana, yo creo que en los 90 por ahí Uh-huh. era el auge en Monterrey. Sí, sí, sí. Y me tocó grabar a muchos de los famosos de aquel tiempo gruperos, ¿no? Ok, Entonces yo dije, si voy a hacer algo, creo que Dios me ha dado algo musical en mí. Y si quiero hacer algo, yo quiero que lo que yo haga pueda dejarle algo bueno a las personas. ya. Motivar, impulsar y con pues que transmitir paz, transmitir, no sé, cosas buenas en la música. Y entonces ese era mi deseo. Pero entonces yo digo, quiero hacerlo, pero ¿con quién? Entonces lo primero que hice fue, los que, a ver quién se acuerda, Grupo Mitzvah. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Justo en esa iglesia del Templo Sinaí, conocí a uno de los integrantes que se llama Rubén. Ya. Y él me invitó, él me vio tocar, no sé, y, oye, vente a un ensayo. Y pues, larga la historia corta, me hice miembro de Mitzvah, tocando los teclados. Y fue mi primer ministerio, o sea, mi primera escuela. Ahí con Asael, con Rodolfo Orozco, con Eliezer, todos ellos fueron mis maestros, ministerio, pues ministerio musical. Y entonces, en el estudio que yo trabajaba en Pipsa, el director del estudio era cristiano. Ok. Y él supo que yo le digo, oye, queremos grabar, ¿cómo le hacemos? ¿Nos haces precio? Y me dice, no, vénganse a grabar los fines de semana en tiempos muertos, usen el estudio. Así. Wow. Entonces, pues, para mí fue bien cansado porque aparte de, Sí, sí, de sí, sí. trabajar mi Tu semana jornada, normal. sábado y domingo, pero pues lo hacíamos con gusto porque era mi pasión, ¿no? Y ahí fue que grabamos el disco de En la Luz. Ok. No sé si era el segundo de Mitzvah en aquel tiempo, pero fue el primero que yo hice. Ok. Y En la Luz, yo no sé quién se acuerda, pero en aquel tiempo el programador de FM2 era una estación juvenil muy Sí, famosa. cómo no. Cómo no, cómo no. Me vio mezclando el disco de Mitzvah y él ya venía a saludarme eventualmente y luego pasó por un pasillo y se regresó y me dice, ¿qué es eso? Y digo, ¿qué? Pues le digo, estoy haciendo una mezcla del grupo cristiano que yo toco. Yo los grabamos aquí. A ver, ponla. Y puse la canción y era una intro así de teclados que me esmeré haciendo así y luego la batería programada y luego empezaron a cantar. Muy moderno para la época Claro, cristiana, ¿no? claro, claro. Entonces me dice, oye, ¿me das permiso de usar esa canción para ponerlo en las mañanas? Un mensaje de FM tú. Y yo, claro, o sea, nomás déjame avisarle al director porque yo no soy el dueño de la grabación. Total, me dijeron que sí. Y eso, todos los días a las 7 de la mañana entraba esa canción, cristiana Sí. a la radio secular con una locución que ellos pusieron. Hola, este es un nuevo día, Dios está, no sé. Y empezó la canción. A ver, paréntesis ahí.
lo que dices, qué bueno que lo dices porque ayuda a entender los que vivimos aquí en Monterrey y en esa época particularmente. Era algo disruptivo en el sentido de que al menos yo no había escuchado música cristiana en radio FM Era, hasta ese momento. era prohibido. Bueno, no sé si prohibido, pero no No, desconozco o la sea, no razón. prohibido, pero que hubiera una arrestación cristiana, Exacto, todavía no se podía. es correcto. Entonces, por ahí la historia que cuentas que hace todo el sentido del mundo. Y en lo disruptivo, era una de las preguntas, porque era algo muy bien hecho. Es decir, en la producción, en la calidad de los músicos, en la calidad de sonido fresco Ujú. para el contexto cristiano de esa época. Y ahí es la historia de este locutor que justo te ve ahí mezclando Ajá. y decide entonces meterla como intro. Sí, sí, ahí búsquenla para que la escuchen. Se llama En el mundo de la canción, pero el disco de Mitzvah. Aquí Ok. estamos, pero no somos del mundo. Sí, Ta, na, na. Esa es la canción. Pero fue una bonita anécdota porque fue algo que yo no pedí, simplemente Dios lo puso solo. literal. Entrar en radio, pues es bien difícil, así Sí. de esa forma, ¿no? Y duró años. Era la entrada de la estación en la mañana. Y era una estación muy, muy, muy popular, muy pegaba mucho por las dinámicas que hacían en Ajá. FM2. Creo que hacían algún tipo también de bromas ahí, tipo juveniles. Era muy sonada. Sí, sí, y era la hora a las 7 de la mañana donde van al trabajo, entonces Todo el mundo era, escuchaba. sí, entonces fue muy impactante Sí. esa puerta que Dios abrió. Bueno, continuando con la historia. Sí, Perdón que me extienda, pero son cosas que creo que son importantes. claro. Em, en ese lapso llega un amigo de Castillo del Rey que cantaba en la alabanza, José Pérez. Saluda a José Pérez. Y, y él trae un cantante de fuera que quería conocer estudios. Entonces él dice, pues César, mi amigo, trabaja en Vipsa, vamos a que lo conozcas, el estudio, porque él quería grabar. Andaba viendo estudios. Entonces llega y platicamos. Yo dejé de hacer una mezcla que estaba haciendo ahí. Ya lo atendí, me dice, qué padre, ya le enseñé el estudio. Dice, enséñame algo que has grabado. Y yo acababa de terminar el disco de Mitzvah. Ok, Entonces se lo enseñé, todo se acomodó. una canción, otra, y me hacía preguntas clave. ¿Quién programó esta batería? Y pues yo. ¿Quién hizo el arreglo de las voces? Pues yo. Y así, tocó que lo que me preguntó yo lo había hecho. No, no, Sí, yo no lo hice todo. Entonces me dice, ven, así yo como 3 canciones y me sacó aparte y me dice, ven, quiero que seas el productor de mi disco. Y yo, wow, o sea, justo lo que yo estaba orando, deseando, o sea, sí, 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 mis sí, sí. sueños así internos de tanta música que traía embotellada, quería salir, pero no sabía con quién, Claro, que alguien serio que valiera la pena para que sí, estuviéramos en el mismo canal. sí, 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 Pues sí. él es Marcos Witt. Ok, ok, ok. Entonces, con Marcos, después de eso, nos juntamos y empezamos a crear música juntos, a hacer experimentos de arreglos, de música de él, y yo le metía esta cosa, Entonces el este que te elemento. estaba haciendo las preguntas Él era, era Marcos. era Marcos. Ok, Ajá. ok, ok. Entonces, así fue como nos conocimos, y a través de esa experiencia pasaron cosas que cambiaron mi vida, porque ya con Marcos se consolida el sueño mío de ser productor. Oficialmente, mi primer producción fue Adoremos, que el Ok. disco de Marcos. Sí, sí, no, que es icónico, o sea, es
Y ese era, digo, a ver, siempre que vengo con un invitado, vengo haciendo la tarea y preparado, que justo una pregunta era esa, César, ¿cómo llegas a ser director musical de Marcos Witt? Porque, a ver, tú, tú, tú como persona y tú como eh, tu nombre, obviamente es respetado dentro de la industria de la música cristiana Gracias. y trabajar con el número uno de la industria cristiana, que es Marcos Witt, pues tampoco no cualquiera, ¿verdad? Eh, entonces, qué padre que nos puedes platicar esa historia donde vemos pues, literalmente la mano de Dios que acomodó las piezas en el momento correcto, donde tú ya tenías un bagaje importante como músico, como mezclador, como productor, hasta el momento justo que llegó Marcos literalmente a la puerta, ¿no? Del estudio. Exacto. Los tiempos de Dios son perfectos y a veces uno no lo entiende, ¿verdad? Sí. Porque cuando nos toca así las oportunidades es algo increíble, muy bonito, pero también hay otras ocasiones en donde nos toca esperar Sí. y eso no está tan fácil, pero, pero yo creo que también sigue siendo tiempo de Dios, ¿no? Todo lo que vivimos. Y bueno, hay que estar sensibles a esas oportunidades y tomarlas en el momento, que fue lo que yo sentí, o sea, esto no pudo ser casualidad, ¿entiendes? Tuvo que ser orquestado por Dios. Entonces, ¿Fue primero tu época con Marcos Witt y luego Alas de sí, Águila? Digo, yo claro. no lo recuerdo, ya Ajá, por fue hace eso, por tiempo, eso te digo que el yo contexto. quería platicar antes, porque Alas de Águila fue una consecuencia Ok, de varias experiencias ok, ok, ok. relacionadas. Entre, por eso, después de Adoremos, eh, no me acuerdo en qué orden, pero hice varias otras grabaciones con Marcos. Sí, Hice el proyecto AA, sí, proyecto AA, Alabanza de Oración, que ese fue también otra explosión de alabanza que pues llegó a Latinoamérica en general y gente empezó a cantar. y fue donde se dio a conocer mucho Marcos Witt también. Sí, sí, sí. Y las canciones de esos discos empezaron a cantarse en las iglesias cristianas. Y, y fue así como un despertar que nos tocó vivir, un movimiento de alabanza, de oración. Platica un poquito, César, porfa, el tema de, de la creación musical como artista y como compositor de letras. ¿Cómo es la metodología para conocer un poquito, a ver hasta dónde se puede? Ujú. Porque estás hablando dentro del cristianismo mexicano, Latinoamérica, son canciones icónicas que las pones hoy y se te pone la piel chinita de volverlos a escuchar. Y musicalmente, mi percepción es que estaba muy avanzada para la época, Ujú. dentro del contexto cristiano. ¿Cómo fue? Sí, pues mira, yo le agradezco a Dios todo la oportunidad, las oportunidades que me ha presentado y creo que tiene que ver también, ¿cómo te explicaré? Mucho de eso tiene que ver con, con la experiencia que uno tiene creciendo y qué música estás oyendo Ok, porque esa es mi ya, experiencia en lo personal. ya, Desde mi niñez yo he sido muy musical y, y me y era muy selectivo, pero mi papá lo entendía, mi mamá lo entendía y nunca me restringieron, les agradezco mucho eso. Pero
en vez de juguetes, yo pedía discos y otro. La música en inglés me gustaba mucho, más que la música en español. Ok. Yo creo que estaba más avanzado Sí, el claro. gap de calidad en música en inglés. Entonces, yo aprendía o escuchando a tal grupo, a otro grupo, a otro grupo. Yo no era cristiano, escuchaba lo que estaba en American Top 40, lo que estaba en las listas de popularidad. Pero había cosas que me gustaban y otras que no. Y las que me gustaban, yo lo analizaba, no nomás lo escuchaba, lo oía. Sí, No lo oía, sino lo escuchaba, o sea, analizando, oh, ¿cómo habrán hecho esta batería? ¿Cómo habrán hecho? Y yo creo que toda esa combinación de estilos se hizo parte de mí sin saber, o sea, no, ya cuando tú expresas música, eres una combinación claro. de todo lo que te ha gustado y toda la música que has abrazado por años. Entonces, naturalmente lo que yo estaba creando o lo que estaba componiendo en aquel tiempo, todo viene por inspiración de Dios, yo lo sé, Claro, claro. pero también es mi bagaje que yo he abrazado, como te digo. Sí, Entonces, el proceso ya de componer, ahí ya, para mí es primero buscar qué quiero comunicar, qué mensaje es lo que estoy comunicando. Y entonces, de acuerdo al mensaje, a veces cuando compones, a veces viene primero la letra y luego la música. Y para mí muchas veces primero llega la música ok. y después pongo letra, pero tienen que ir las dos cosas de la mano. Por ejemplo, lo que estoy comunicando, lo que estoy expresando, para mí tiene que tener sentido en la música, o sea, porque la música refuerza lo que estás diciendo. La intención. Exacto. Hay excepciones en donde está el mensaje discrepante de la música, pero a todo tiene una razón de ser para mí, ¿verdad? Cuando Claro, yo estoy claro. a cargo. Tiene que haber una correlación perfecta para que la canción, yo pienso en términos, cuando produzco, pienso en Ok, términos de, me gustaría que lo que hago pueda pasar la prueba del tiempo, ok. que no sea una canción de úsese y tírese, que es muy difícil de lograr, Dificilísimo. porque sobre todo hoy en día hay tanta música alrededor y tanta música que sale a diario que dices, ájala, ¿cómo le hago para que la música realmente se quede, que la abrace la gente? No, 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 claro. Y todo en el tema secular, por ejemplo, yo recuerdo un Stevie Wonder que todavía recuerdas la música que sacó en los Ujú. 60, 70, los Beatles, Michael Jackson. Y si tú pones, yo venía escuchando, manejando para acá las canciones de Alas de Águila y las sientes actuales. Los temas, Ujú. la música, canciones que hablan sobre la oración, canciones que hablan sobre la relación de Autoestima. novios, Ujú. este, trascienden el tiempo Ujú. y hace todo el sentido lo que Tiene dices. sentido. Claro, Y otra cosa que a mí en lo personal, yo creo que es parte de mi estilo. Soy muy detallista. Por eso a veces tengo fama de que me tardo mucho haciendo algo, pero al final el resultado, el resultado final, este, es como una obra detallada, que cuando escuchas la canción una vez, dices, ah, ok, está padre. La vuelves a escuchar y encuentras elementos que no habías escuchado la primera vez. sí, Lo oyes una tercera vez y encuentras más cosas. Entonces sigues descubriendo este, cosas que estaban ahí, pero no te habías dado cuenta porque son detalles así mínimos o que están
que están ahí, pero a la primera no lo descubres. Entonces, ese es parte de mi estilo. Y me gusta contar historias a través de los sonidos también. Ok, ok. Y yo justo, fíjate que noto eso en artistas como tú y como Fermín Cuarto. Mucho de la música de Fermín Cuarto es contar una historia. Uh-huh. Su música siempre cuenta una historia, igual que las tuyas, cuentan una historia y sobresalen de la media común de los artistas. Eh, y sí, digo, hace sentido todo el sentido del mundo, lo detallista que eres, que les mandamos un saludo a la gente de Heller, que los produciste, que es también otra música y Sí, una sí. calidad espectacular y son, su música la siento también muy fresca, muy, Claro. la guitarra, la intención. eh, para la gente que no pudiera conocerte ahora por las redes sociales, TikTok o Instagram, digo, le has mezclado y le has producido a Marcela Gándara, a Alicia Parker, Lucia Parker, sí. a De Hombre a Hombre, a Destiny Marco, a Kike Pavón, a la gente de Heller, entre muchos otros más seguramente. Y por eso era la importancia de invitarte al podcast, porque, insisto, habría que conocer esa historia, ¿no? Atrás de César. Gracias por la invitación. Eh, Llegamos al tema de Marcos Witt, nada más para no dejar de lado el tema de la composición. ¿Cargas contigo alguna libreta para anotar tu letra? ¿Usas alguna aplicación? ¿Cómo le En el haces? pasado, cuando venía la inspiración, pues agarraba lo que Lo que fuera, ¿no? hubiera, sí. Pero luego tengo unas libretas ahí donde Ok. son de canciones y de otras cosas, porque las tengo guardadas. ¿En Hay canciones serio? que tengo ahí guardadas que no he grabado. Órale. Y ahora, pues con la tecnología, las notas de voz, ahí están en mi Ya. teléfono. Y en las notas escritas también pongo comentarios ay, esta letra no estuve tan seguro de esta línea, Ok. mejor voy a intentar esta. Y tengo opciones ahí para cuando grabe, ya tengo esas opciones ahí y ahorrar tiempo, ¿no? Ok. Pasa el tema de Marcos Witt, grandes producciones, muchas experiencias, muchas anécdotas seguramente. Y, y luego entonces pasa el tema de Alas de Águila, ¿es correcto? Sí, Alas vino después. Hice algunas producciones con Marcos. Algunas eran producciones completas, como doble A, tú y yo en vivo. Sí. Y de otras mezclé nada más. Ok. Otras hice arreglos y mezclé. Eh, Total, eran participaciones diferentes. De hecho, me encontré ahorita que estoy en casa de mi mamá. Sí. Me encontré, mira, Wow. algunos cassettes. De la Ya la gente época. no sé si conocen los cassettes, pero mira, Sí, como aquí está no. Adoremos en la edición de World Records que sacaron en Estados Unidos. Ok. Este, bueno, está lejos para la cámara, pero Adoremos. Mira, está cerrado. Es de la serie en vivo Oh, sí, como este fue el no. segundo. Primero fue tú y yo, y luego fue en ti, con Marco Barrientos. Fíjate, yo los compraba en Madero. Madero, por ahí casi enfrente de Cigarrera, siempre ha estado una librería cristiana y otra acá por Félix U. Gómez. Eh, La Puerta de la Fe. sí, sí. Uh-huh. Pues es un flashback de retroceder en un tiempo bien bonito de Sí, los buenos cassettes. recuerdos. Sí, cómo no. Esta es la de Y será, ajá, Sí, llena cómo la no. tierra de su gloria. La de Marco Increíbles. Barrientos, En ti.
pues el nombre del disco. Y lo mezclé y grabé las baterías, varias cosas ahí. Fue muy, muy, muy especial. Grabé la voz de Marco Barrientos también, algunas cosas que había que corregir, que de la noche en vivo se pasaron y fue al estudio y corregimos algunas cosas. El disco de Es Navidad, icónico también de Marcos, el primero. Ese fue mezcla, ahí sí trabajo en mezcla y le grabé la voz a Marcos en Houston. Ok. Sí, justo que adentro de las contraportadas venían todos los créditos, ¿verdad? Sí, Y ajá. los agradecimientos, y ahí seguramente venía tu nombre, ¿verdad? Sí, sí, claro. Algunas unas las mezclé y otras, lo trabajó Emanuel Espinosa. Ok. Hubo como no sé cuántas, unas canciones que él la mezcló, porque al momento de yo estar mezclando, las demás no estaban listas toda la grabación. Este es el segundo de Alas de Águila. Sí, cómo no. Hijos, qué Nuevas bonitos recuerdos. alturas. Nuevas alturas ya con la banda. Ahorita te voy a platicar la historia. Sí, por favor. Resulta que después de haber hecho varias producciones, y no solo con Marcos, también con Mitzvah hice otro, el disco de Pescador de Hombres. Sí. Con Abel Brito hice un disco muy padre. Y ya tendría varias participaciones que tenía, ¿no? Total, el estudio donde se grababa, empezamos a usar mucho un estudio que se llamaba Salomón Studios, de un amigo que se llama Raúl Tawada, que partió con el Señor me parece hace como 4 años. Y él grababa puro cristiano. Entonces empezamos a usar más y más su estudio, al grado que yo empecé a convivir mucho con sus hijos, que tenían 9 y 11 años. Y yo me empecé a dar cuenta que dentro de todos los cristianos nadie había hecho música especial que les gustara a ellos. Yo les preguntaba, oye, ¿te gusta lo de Marcos? Sí, sí, está bien. Pero nunca me decían, oh, sí, está muy padre. O sea, y yo me esmeraba en que la música fuera muy juvenil y muy, para atraer a los jóvenes, ¿no? Pero ellos así como que, está bien. Y dentro de mí empezó a nacer como un deseo de que alguien tiene que hacer algo por esas edades, ¿no? Y veía yo que en Estados Unidos había grupos que lo estaban haciendo en inglés. Y de ese momento, esa inquietud de que alguien tiene que hacer algo, de pronto se convirtió en, pues, ¿quién más? Tú eres el que tienes la inquietud. Dios me está diciendo, pues ahí está. Hazlo. Tú lo tienes que hacer. Y Dios me mandaba mensajeros de alguna forma, gente que yo no conocía, y me mandaban una palabra. Y yo siendo introvertido, yo como que, pero, eso es demasiado para mí. O sea, dentro de mí, para mí era como una cierta limitación. Aunque cuando me propongo algo, lo quiero hacer y lograrlo, ¿no? Tengo esa medida o esa ¿cómo se dice? Esa fe o esos deseos que quieres cristalizar y me lo propongo y Dios me ayuda, ¿no? En ese tiempo era así, venía una inquietud nueva y pum, lo hacía, venía una inquietud, lo hacía. Y esta vez como que Dios me decía, tú lo tienes que hacer. Y yo, ¿pero cómo? Total, ya era tanto las confirmaciones de mucha gente que me animé y también me animaron mis amigos, o sea, Marcos y las hermanas de Marcos que cantaban, sí, hazlo, Cualo Zamorano. Total, me animé, empecé a escribir las canciones y poco a poco me empecé yo mismo a visualizar qué podía pasar en un concierto
cómo diseñar un modelo de música cristiana para esas edades, pero para los hispanos, para los latinos. Claro. Entonces, pues fue una serie de elementos que hasta yo me hacía estudios bíblicos con adolescentes para ver sus necesidades. Fue un estudio completo que yo hice, no nada más fue así, vamos a grabar, sino que me puse a ver un poquito de la psicología de ellos. Yo no estaba tan grande tampoco, pero quería hacer las cosas bien. Sí. Y entonces llegaba de repente la inspiración, hay que hablarles de autoestima. Sí. Y Dios me mandó una canción, ¿no? Y hay que hablar del exceso de ver la tele, de tantas cosas que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Y así fue como empecé a confeccionar las canciones. Otras se las pedía a otras personas como Cualo y Edgar Lira. Sí. Que yo sabía que Edgar estaba escribiendo raps y cosas así. Entonces le dije, hazme una canción que diga esto, esto y esto. Y así, Cualo tenía otra y entre los dos estaban haciendo canciones. Y así fue, hice una selección. Unas fueron mías, otras fueron de otros autores que conocí en el camino. Y se dio. El disco le echamos pusimos mucho corazón. Muchas horas de estudio. Dentro de Alas de Águila, un par de preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes eran los músicos? Porque creo yo a la distancia que hubo muchas cosas salieron bien. Es decir, una buena producción, una buena letra, unos buenos cantantes, que si no hay buenos cantantes, pues también la letra muere, ¿no? Entonces, también siento yo que los músicos eran distintos, eran ritmos distintos, eran feeling distintos. ¿Quiénes eran y cómo integraste ese grupo? Sí, interesante. Mira, al principio cuando hice los arreglos, de hecho la grabación por ejemplo, la batería es programada. Ok. Yo la programé, la mayoría de los bajos son programados, excepto una canción. Ok. Que la grabó Luis Chisín, mi amigo Luis, que paz descanse también. Él fue ¿Que una tocaba con Marcos? Sí, Sí, tocaba cómo con no. Marcos, Sí, sí, el sí. chino. Sí. Él fue uno de los que más me motivaron para hacer el disco y fue un buen guía y me ayudó mucho. Entonces, tocó el bajo en una canción que se llama Tanto, que es la balada que habla de la autoestima. Y las demás, yo programé el bajo. Lo que se grabó fueron las guitarras. Y ahí vino a estar en la guitarra Rogelio González, Ok. que fue también un tanto mi discípulo musical. Yo lo vi cuando estaba grabando una vez con un grupo que se llama Alborada y vi su talento. O sea, él estaba a cargo de la grabación, pero él tenía como 17 o 18 años. Wow. Y lo empecé a platicar con él, todos nos hicimos amigos, lo empecé a invitar pues, a que grabara conmigo. Entonces, un poco yo lo moldeé a mi gusto, a la música que a mí me gusta. Le empecé a enseñar estilos y él empezó, es tan talentoso que él escuchaba a un guitarrista, Larry Carlton, o a alguien que yo le presentaba, y al siguiente día estaba ya tocando con el sonido correcto. Wow. Y con la digitación correcta. O sea, súper talentoso. Entonces, él fue la guitarra del disco. Entonces, todo lo que oyen de guitarras es el gran Rogelio González. Lo demás es programado. Lo que sí, las voces de fondo tienen mucho que ver. Y claro. Y Elvira Garza, claro que es la protagonista conmigo. Sí, sí. Por el apellido, ¿es tu hermana de sangre o no? No, todos nos preguntan siempre eso.
Ya ves que pues estamos en Sí, Monterrey, sí, es muy común. garza es súper común. Le mandamos un saludo Un cuando salga el saludo, podcast. claro, claro, un saludo a Elvira y este, Invitada al podcast también. sí, 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 Invitadísima. súper, súper, súper gran amiga, sierva de Dios, tiene una pasión y una energía y chispa Sí. para compartir increíble que Dios la puso en el camino y fue una mancuerna perfecta Y para... se transmitía Ujú, la buena química, la buena exacto, comunión que existía, lo transmitían en la música. exacto. Es súper importante eso en un grupo Sí, que haya química, porque si no, las cosas no fluyen igual. Entonces ella abrazó la visión desde el principio, cuando yo le platiqué. Yo pensé, pues no quiero hacerlo solo. Además, fue guianza de Dios, porque yo no sabía exactamente, pero la psicología del adolescente, el hombre, el adolescente hombre se identifica con un hombre y la jovencita adolescente se identifica con una mujer para escuchar sus consejos, ¿verdad? claro, Entonces, si yo lo hubiera hecho solo, no hubiera tenido esa contraparte de la influencia general de claro, los dos claro. géneros. Entonces, fue de Dios, o sea, totalmente. Y, y bueno, yo entendía perfectamente cuando estaba produciendo aquellas grabaciones la importancia de las voces de fondo, que tiene que ser también todo en el mismo canal. Entonces yo había hecho amistad con Gadiel Espinosa, Adriana Espinosa, los hermanos Espinosa, que son increíbles cantantes, y un primo de ellos que también canta, y se llama David Gámez. Los invité a grabar una vez en otra grabación y sí, hicimos una química perfecta. Además de Nicky Garza. No te contesté la pregunta de los Garza. Sí, Simplemente compartimos el apellido, pero no estamos relacionados como hermanos familiares ni nada. familiares, ¿no? Ya. Este, Nicky Garza también la invité, canta increíble, ella estaba en Mitzvah también, era la voz femenina de Mitzvah en un tiempo. Y ¿quién más estaba en los coros? David Orozco, también gran amigo de Mitzvah, y él tocaba el sax también, pero en Alas no tuvimos sax, más que en vivo me lo Ok. llevaba y hacíamos ahí cosas con el sax. Este, ¿Quién más estuvo en los coros? Creo que ellos eran el equipo. Perdón si se me olvidó alguien, pero Elvira y yo nos metíamos ahí también en la bola. Pero hacían unos coros increíbles, lo que escuchas de vencedor, más Sí, que vencedor. claro. Esas voces y las caso de la vida real, todo así energético. Yo les decía qué hacer y ellos eran como así, lo captaban en el momento y lo hacían, pero profesional, increíble. Entonces, ese fue el equipo que hicimos este disco. El segundo disco ya incluye otros músicos, Ok. porque primero no teníamos banda. Éramos Elvira y yo y viajábamos con Y pistas. mucho tú lo producías y, ok, viajabas con pistas. Sí, todo lo hacía yo MIDI, Sí, excepto las guitarras. claro. Em, entonces cantábamos con pistas en los conciertos y nos apoyábamos con eh, teatro, o sea, tenía elementos de teatro, yo me disfrazaba de agente secreto y venían gente disfrazada de demonios o así, Sí, sí, lo hacíamos interesante antes de que hubiera pantallas y antes de que hubiera ok, multimedia, ¿no? ok, ok. Entonces, siempre he sido consciente de que lo visual es muy importante en la música. Oye, César, a ver, me van surgiendo ahí algunas preguntas. De pronto, el ser, oye, yo quiero ser guitarrista, yo quiero ser músico, yo quiero ser cantante, a veces está muy estigmatizado en el, no, tú tienes que ser doctor, tú tienes que ser licenciado.
Ujú. Más en el contexto cristiano, la pregunta es, y a lo mejor más en esa época, no sé, obviamente ahorita debe haber mejorado, pero un músico cristiano de tiempo completo, músico cristiano, ¿es bien remunerado económicamente? O sea, ¿se puede vivir bien en ese tema? Buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con tus relaciones, Ok, porque hay de todo, e igual que como en cualquier profesión, eh, hay, hay mentalidades diferentes en cuanto a esto, a este tema. sí, Ah, hay organizaciones que lo toman como, es un servicio a Dios, no cobres, es tu ofrenda para Dios. Pues sí, pero si ese viene siendo tu profesión, claro, por debes de supuesto. poder vivir de eso. Entonces hay otras mentalidades, otros liderazgos que están conscientes también de ese aspecto y remuneran, hay iglesias que remuneran a sus músicos. Y en el otro ámbito por ejemplo, si te quieres dedicar profesionalmente a ser músico, cantante y compartir tu música internacionalmente o afuera de la iglesia, pues ahí implica tener el llamado y eso, o sea, yo creo que todo está relacionado con el impulso de Dios, porque si Dios te dio el talento y si naciste con el talento y Dios te destinó para compartir música y eres un salmista, hazlo, o sea, no nos prives de tu talento, ¿entiendes? Claro, Pero siempre hay que tener cuidado de estar seguros de ese llamado, porque sobre todo si eres joven, a veces uno se emociona con escenarios, redes sociales o una que tu motivación no sea esa, sino que tiene que ser un genuino llamado de servir a Dios a través de lo que haces, así como cualquier profesión. Yo pienso que todos como cristianos somos llamados a servir a las personas. Si eres un arquitecto cristiano, no significa que solamente vas a servir a cristianos, sino que vas a servir a toda la gente, pero con un corazón dispuesto a, 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 a transmitir la grandeza de Dios, ¿me entiendes? Haciendo cosas excelentes, igual en la música. Este, hay que, si tienes el llamado, prepárate, hazlo lo mejor que puedas claro. y Dios te va a recompensar y te va a remunerar, te va a poner en los lugares que debes estar. Porque bueno, estábamos de acuerdo, la vida se trata de relaciones Claro, y vas relacionándote con una persona y una relación te lleva a otra y así te vas, somos una red grande de, de relaciones el Evangelio se trata, pues es para comunicarse y que todo el mundo conozca a Dios a través de ti, a través de lo que haces. A lo mejor me estoy desviando no, no, mucho, no está bien. pero tiene que ver, sí se puede vivir de la música, yo Ok, soy vivo ejemplo de eso, claro, eh, y ha sido un viaje con diferentes tintes o diferentes sombreros, sí, porque me ha tocado ser tanto músico como estar detrás de la música siendo ingeniero, siendo productor sí, o siendo ingeniero en vivo, porque sí, 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 he claro, estado, lo he hecho mucho últimamente, hacer el sonido, estar detrás de, no precisamente estar en el escenario, sino estar detrás de, y es una posición súper importante, claro, porque si no tienes a un buen ingeniero de audio, no va a lucir
No, el talento de la persona en el escenario. Claro, y estás hablando de monstruos de la industria como Marcela, como el tema, el proyecto de Hombre a Hombre. Jesús Adrián, sí, Lee Goodman, me ha tocado estar con ellos claro, en giras. Y en ese sentido iba también vinculado a la siguiente pregunta. Obviamente habrá algunos jóvenes que pudieran ver el episodio y una voz totalmente autorizada en este contexto. Tú, ¿qué consejo le puedes dar a algún joven que quisiera ser músico, que quisiera ser cantante cristiano? Hoy en día, ¿cuál sería el camino para, pues, para darse a conocer, para tener las relaciones laborales? ¿Por dónde empezar? Uh-huh. Como todo cristiano y creo que todos nosotros tenemos que el principio y el concepto para llegar a éxito, todo comienza con amar a Dios. Claro. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, o sea, Jesús lo dijo, en esos 2 mandamientos está todo lo más importante. La base, claro. La base, exacto, de quiénes somos y el cristianismo. Cuando tienes eso claro, ese balance de servir a Dios y servir a la gente, ahora tienes que tener un balance también musical. Si vas a dedicarte a la música, hazlo, conviértete en el mejor hasta donde tú puedas. Siempre Claro. va a haber alguien mejor que tú. Claro. Pero tú haz tu esfuerzo de serlo lo mejor, la mejor versión de tu talento, Sí. preparándote, ensayando, aprendiendo lo más que puedas en tu técnica, y si quieres también explorar ingeniería de audio, producción, todo eso, también tienes que no le entres si no vas a ser el mejor. Claro. Con esa meta, ¿verdad? Porque no, y no te lo digo porque la competencia. No, es dar lo mejor a Dios. Exacto. Se trata de dar excelencia. A Dios siempre le gustó que demos lo mejor. Cuando en la época que hacían sacrificios, así es, tenían que traer de lo mejor, no las sobras, no lo que les sobraba, lo que no les servía. Tenía que traer una ofrenda impecable, sin mancha, lo mejor que tuviera. Exacto. Y así nosotros también tenemos que darle lo mejor a Dios, porque eso va a hablar bien de ti y va a hablar bien de Dios para cuando comunicas el mensaje, que eso fue, yo estuve consciente de esto. No me importa pasar meses terminando una canción, porque sé que cuando la voy a soltar, tiene calidad y potencial para llegar a escucharse secular. Sí. Yo no voy a andar con medias tazas. O sea, no. O sea, yo hago lo mejor y el resto lo pone Dios. Claro, porque traías ese background de lo secular, donde ya tenías el top de la industria grupera en ese entonces. Ya sabías cuál era el estándar de lo comercial, digamos. Y en ese sentido que bueno. Y ahora, esa es una cosa, una cosa que le tienes que dar es lo mejor. Claro. La otra es que tu espiritualidad no puedes tampoco estar a la mitad. Las dos cosas son igual de importantes, o sea, 50 y 50. Lo espiritual, tu vida con Dios debe estar al 100 y tu excelencia en musical tiene que estar al 100. Cuando tienes esas dos cosas, y es un proceso constante, no puedes descuidarlo. No, ni un momento. Pues, o sea, a todos nos va a pasar que a veces la balanza se mueve claro, de un lado a otro,
pero que tú estés consciente, no, o sea, me voy a afianzar con Dios y voy a hacerlo mejor. Salió una nueva plataforma, una nueva tecnología, A la voy a prepararme. conocer, voy a Sí, estudiar, ¿me entiendes? Para estar al día y todo eso, siempre tenemos trabajo sí, sí, que, sí. que trabajar en nosotros mismos. A ver, qué bueno que lo comentas. Yo, a ver, no es lo general, este, pero me ha pasado que veo muchas bandas dentro de algunas iglesias cristianas que no ensayan, no ensayan o no ensayan lo suficiente. Y luego por ahí están los errores y los errores y los horrores. Ujú. Que a ver, algunos se permite dentro de lo humano que todos nos equivocamos, Claro. pero es muy importante lo que dices, porque de pronto se marean arriba de un escenario, de pronto no se hace la alabanza por el ministrar hacia Dios o el dirigir a una iglesia, sino por brillar como elementos. Ajá. Y, y a mí también me comentaron desde joven, a ver, cuando tú te vas a parar frente a una iglesia o frente a un evento masivo, pues no va a ser por un alcalde o para un gobernador, es para Dios y tiene que ser pues lo mejor posible, ¿no? Dentro de los recursos. Así que, qué buen mensaje que das. Si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo, César, y verte a los 15 años, ¿te darías algún consejo a ti mismo, sabiendo ya la trayectoria que has tenido? Buena pregunta. Sí, yo creo que habría muchas cosas que decirme a mí mismo. Puede ser, una de ellas puede ser no desenfocarme, Ok, porque me ha tocado que por situaciones de atender cuestiones laborales he desatendido mi talento o mi visión musical por atender, o sea, por estar enfocado en cosas buenas en el trabajo, claro. pero se me fue de las manos un poquito el seguir compartiendo mi música por por involucrarme con trabajo dentro del mundo cristiano. Claro, claro, claro. Entonces me daría ese consejo, no te separes de compartir tu música. Y otra cosa, documenta todo, porque a mí me hubiera gustado tener videos de cuando grabamos, cómo grabamos Alas, cómo grabamos Sí, Adoremos, todo eso. Y por estar ocupados, no, tenemos que terminar. Nunca se nos prendió grabar el videos detrás del de cámaras, proceso. sí. Ajá. Eso me hubiera gustado, me hubiera encantado tenerlo. Uh-huh. Mira, qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Tuviste algún mentor en tu carrera profesional? Y si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo que todo el mundo lo pudiera ver, ¿qué escribirías? A ver, una por una. La última, si tuvieras la oportunidad de escribir algo en el cielo que todo el mundo lo pudiera leer, ¿qué escribirías? A ver, escribiría: Jesús es el Señor del universo. Ok, Jesús Conócelo. es el Señor del universo, conócelo. Uh-huh. Ok, buena frase, buena frase. Y si tuviste algún mentor en tu carrera, de pronto en Estados Unidos es más común tener mentores que en México. ¿Tuviste alguno o algunos? Oficialmente no, así de que, oye, quiero que seas mi mentor, pero sucedió. Mi primer mentor fue mi maestro de música. Yo estudié acordeón aquí en Monterrey con el profesor Inocencio Rodríguez, que en paz descanse. Por 10 años estuve en la Academia de Acordeón. Ok, Entonces, él fue quien me enseñó teoría musical
y me animaba y me impulsaba y me inspiraba. Es una inspiración para mí. Y más adelante, pues he tenido varios modelos. Marcos Witt lo considero siempre un buen mentor, como un guía. Cuando necesito un consejo, sé que puedo hablarle a él. Pastores que he tenido a lo largo de mi vida son también buenas referencias que en un momento difícil puedo llegar a ellos. Pastor Chris Richards, pastor actual, la familia Neiman, el pastor Charles Neiman y los pastores en Abundant. Amigos como Carlos Ortiz, Joe Rosa, Okay. que siempre puedo confiar en ellos. Y bueno, hay muchas personas que se me pueden escapar, pero ellos son gente que respeto y sé que están en un momento dado ahí. Muy bien. Tres personas que crees que deba invitar al podcast. ¿Quiénes pudieran ser? Ay. Hay muchas personas, un montón. Depende del tema que quieras tratar. Puede ser aquí en Monterrey. Pues puede ser en línea a través de las plataformas de un contexto como el tuyo musical. Puedes invitar a Rodolfo Orozco. Ok. Tiene muy buena plática. Híjole, me la pusiste difícil porque hay un chorro de gente, pues cantantes y predicadores que pueden estar del lado musical también. Pues todos los cantantes que conozco. Todos los pros. Todos los pros. Pero alguien, a ver, en particular, alguien que a lo mejor que no sea tan conocido, puede ser, hay un amigo que se llama Álvaro Palma. Ok. Él está en El Paso también y tiene mucha experiencia desde joven, que lo conozco también. Muy bien. Para ir cerrando, no sin antes agradecerte tu tiempo, que lo valoro mucho, echarte la vuelta. Estamos acá grabando en Monterrey, Nuevo León. Aparte de agradecerte tu tiempo y tus proyectos que han inspirado mi vida y mi adolescencia y mi juventud, y la verdad es que sí han pasado la parte artística a la parte, ahora sí que cambiar vidas. ¿Qué viene para ti en el 2025? ¿En qué proyecto estás trabajando en este 2025? En el 2025 hay tantas cosas que quiero hacer, Isra, y muy poco tiempo, porque combino mi vida con la iglesia. Sí. Estoy en una iglesia en Estados Unidos, en el área de producción y audio, también en el área de alabanza de oración. Entonces, el otro tiempo que me queda libre, quiero usarlo para hacer más música. Hay música mía que no ha estado guardada por años. Ok. Y no la he sacado. Entonces traigo esa espinita de volver a sacar música nueva. Puede ser una exclusiva. Y que viene música para el 2025 tal vez. Esperemos que el 2025 sea el año que la saque, porque yo sé que tiene que darse algunas circunstancias y preparación. Estoy consciente. Pero otra cosa que quiero hacer es precisamente algunos podcasts Okay. Con las personas que he trabajado. Estoy cocinando esa idea. Y bueno, en eso estoy. Muy bien, muy bien. Pues con eso nos despedimos, nos vamos despidiendo. ¿Dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales, tu estudio, César?
cómo se llama, cómo lo podemos encontrar en las redes sociales. Sí, mi estudio se llama Woodlark Place, pero no está en las redes sociales, nomás hay algunos hashtags que he puesto. Woodlark Place. Y mi Instagram es, estoy como César Garza, pero el username es CSRGZA, como mi nombre comprimido. A ver, otra vez. CSRGZA. Ok. De Excelente. Instagram. De Instagram. Y Facebook igual. Muy bien. Pues con eso nos No, despedimos. César Garza Music en Facebook. César Garza Music en Facebook. También. Ok. Aparte del mío personal. Sí. Bueno, pues bendiciones, lo mejor para este cierre de año, para este inicio del 2025. Muchas gracias. Y pues la verdad es que rebasaste mucho de las expectativas que yo tenía de conocerte, de conocer tu historia. Y ese es un poquito el propósito del episodio, del podcast, de conocer al artista atrás del artista, a la persona, perdón, atrás del artista. Así que, pues gracias. Gracias a César. ti por la invitación, Israel, y adelante con el podcast. Que tengas mucho éxito y bendiga a muchas personas. Con eso nos despedimos. Saludos.